Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con este spoiler para la serie BL Deciders. El doctor hizo una pausa, miró fijamente a Goto, que parecía inocente, y dijo: creo que existe un gran riesgo al usar las feromonas de otros alfa para superar el embarazo. El rostro de Goto se puso repentinamente rojo. El médico dijo: por supuesto. Si hay voluntarios, también se puede usar extractos de feromonas. ¿Extractos? Sí. La tecnología actual puede separar las feromonas, sin embargo, su trastorno no es leve y la reacción durante el embarazo debe ser muy fuerte. Las feromonas de otros alfa podrían no ayudarlo. Si no considera interrumpir el embarazo incluso con las feromonas de otros alfa, es difícil superarlo con seguridad. Por eso le aconsejo que se rinda pronto. Y si puedo luchar por ello, ¿qué quiere decir? Sentada en la clínica del departamento de feromonas, Gaotu, tras intentar comunicarse con el doctor varias veces, para intentar quedarse con el niño, cerró los ojos avergonzado. Ni siquiera sabía cómo descubrir a Shen Wanlong, quien por error lo concibió. La feromona tranquilizadora del padre del niño. Gaoto dijo: ¿y si consigo el extracto de feromonas del padre del niño, puedo quedarme con él? En ese momento, Gaoto aún creía, ingenuamente, que Wanlan era contagioso. Incluso ideó un plan absurdo. Encargó a un abogado la redacción de una serie de documentos legales, como una renuncia a la propiedad, una renuncia a los derechos sucesorios y un acuerdo de separación. Hizo todo lo posible por justificarse y demostrar su inocencia. Gaoto solo quería un hijo, no un adulto. Pero la realidad lo golpeó de nuevo. Tras un largo periodo de preparación psicológica, finalmente se armó de valor para hablar del tema con Wenlan. Pero la única respuesta que obtuvo fue: claro que nos desharemos de ese bebé. En ese momento Gaoto estaba completamente desesperado, ya fueran feromonas artificiales u otros alfa. Aunque al final lo intentara, no podría salvar al niño, y Gaoto no quería volver a pedirle ayuda a Wenlan, no quería volver a decirle ni una palabra. De pie en la puerta de la clínica, Gaoto, absorto en sus pensamientos, contempló una mancha en sus pies durante un largo rato. Al ver que permanecía en silencio, Gao Mi frunció el ceño con impaciencia, pero su voz seguía tan tranquila como intentaba aparentar, y le preguntó: si dejas tu trabajo y dejas de cuidar a Xianghu, ¿qué harás en el futuro, Gaoto? ¿Lo has pensado? La voz de su padre lo devolvió a la realidad. Estas realidades, que había olvidado deliberadamente, pero que recordaba de vez en cuando, eran tan pesadas que le impedían respirar. Gaoto era como un pájaro con las alas apretadas, batiendo las alas, incluso su respiración se volvió agitada. Finalmente susurró: no lo sé. Si aún no te has decidido, entonces piensa con calma. Esta vez Gao Mi se mostró muy considerado. No tenía intención de culpar a Gaoto, y habló con él con mucha amabilidad. Yo también volveré a la ciudad de allí mañana. Nos vemos en el restaurante que solíamos ir, ¿de acuerdo? Gaoto dudó y estuvo a punto de negarse, pero Gao Mi repitió: aquí le encanta ese restaurante de niña. Invitémoslos a venir mañana. Está ocupada. Cuando mencionaron a Goki, Gaoto rechazó la invitación sin pensarlo dos veces. Gao Mi, atónito, le preguntó: ¿en serio? Sí. Gaoto respondió: Qin se ha retrasado en sus estudios mientras estaba en el hospital. Está recuperando el progreso cada día durante las vacaciones. Definitivamente no tendrá tiempo para salir a cenar mañana. ¿Y tú? Gao Mi rara vez estaba de buen humor, y lo persuadió con paciencia. Aunque Qin no venga, tienes que venir. Al ver la evidente vacilación de Gaoto, añadió: tranquilo, papá. No quiero pedirte dinero esta vez. Es solo una simple reunión. Hace un año que no nos vemos, ¿verdad? Los familiares siempre deben comportarse como tales. Gaoto seguía dudando y de repente un profundo suspiro llegó del otro lado del teléfono. Papá, ¿era muy grosero antes? El apodo de la infancia le impactó el corazón como un rayo. Frente a su padre, con quien tenía un vínculo. Como padre no pudo evitar sentirse triste, conmocionado y compadecido. No. Entonces, ¿se acabó la mala suerte? Sí, respondió Gao Mi. Activó el altavoz y envió una serie de direcciones a Wenlan, mientras hablaba por teléfono. Listo, nos vemos mañana. De acuerdo. Nos vemos.